que es un título mundial. Estamos a un año de lo que fue la invasión rusa en Ucrania. La pregunta del millón es, ¿hay más además de Ucrania? Esta es la zona de Moldavia. Allí dicen que están apostados otra vez miles de soldados rusos. Y algunos temen que sea la nueva avanzada rusa. Hoy hubo nuevos ataques en Kiev, en la ciudad capital, esa que nunca pudieron tomar los rusos, en medio de la visita de Pedro Sánchez, el presidente español, que está reunido con Zelensky, mostrando una vez más el apoyo de España, que recibió y recepcionó muchos de los que finalmente fueron eyectados de Ucrania en medio de la guerra. Se fueron 18 millones, aparentemente unos 10 millones han vuelto, pero 8 están exiliados. Contingente de exiliados que es de los más importantes desde la Segunda Guerra Mundial. Y a un año de la guerra todo el mundo mira si Rusia para acá, si hay manera de reducir a Rusia, si ese desgaste al cual está siendo sometido Putin, puertas adentro, tiene alguna salida en una mesa de paz o no. Hoy hubo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, el hombre fuerte que Xi Jinping envió a Rusia, en medio de suspicacias, versiones en Estados Unidos en particular, de muchos medios respecto a la provisión eventual de armamento por parte de China a Rusia, lo cual sería agravar el conflicto de una manera sideral. China e India, que han sido el soporte de la compra de gas y, a propósito de ello, del financiamiento en buena medida de la guerra a favor de Putin. China lo que ha dicho hoy es que ofrece una mesa de negociación. Por primera vez habla del caso Ucrania. Y Zelensky se ha mostrado dispuesto a conversar con China sobre este tema. Recuerden que Rutkov decía un poco esto ayer. Macron quiere que no haya una victoria aplastante sobre Rusia, no quiere la humillación, que después sabemos cómo termina, post Primera Guerra Mundial de Alemania, por ejemplo, pero quiere que efectivamente cese el conflicto y toda Europa lo necesita. El G7 ha advertido que las secuelas para la economía son importantes y todo el mundo está observando que este conflicto, que amenazó con ser un conflicto corto, de escala contenida, empieza a tener una escala más planetaria, no va a ser nada corto, ya cumplió un año y nadie sabe cuánto tiempo más. Ni tampoco si hay más, además de Ucrania. Con este hombre que además reforzó el arsenal nuclear, salió del tratado con Estados Unidos y promete la entrada en servicio del misil intercontinental Satán II, que como la palabra es satánico. Podría terminar en cualquier cosa. Así que este es el primer gran título, que el mundo mira, observa, independientemente de que muchas cámaras se corrieron, cuando en un inicio, perplejos, todos observamos que en pleno siglo XXI estábamos atravesando invasiones, guerras, luchas cuerpo a cuerpo y miles de muertos. Segundo de los ejes tiene que ver con los temas domésticos. No hay manera, lo estuvimos viendo recién, tiene que ver con esta fragmentación política con un internismo creciente. Que cuidado, porque esta fragmentación política con este internismo creciente, la verdad es que está desincentivando los incentivos, permítanme el juego de palabras, a los acuerdos. Y eso es muy complejo en democracia, porque todo se traba. La oposición vacía de contenido, la idea de un juicio político a los integrantes de la Corte que impulsa el oficialismo con pésimos modos, se retira. En el Senado no logra el oficialismo conseguir 37 voluntades y por lo tanto sesionar y por lo tanto discutir ninguno de los temas de extraordinarias. Segundo año consecutivo que ocurre, era un gobierno debilitado, que como botón de muestra tuvo hoy el cisma de 4 senadores que respondían al frente de todos y que se pliegan a ese bloque de Alejandra Vigo, que era una líbero y que tiene un correlato de 8 diputados nacionales en el interbloque del peronismo federal en la Cámara de Diputados. Que es esta postal de hoy que se hizo oficial, más allá del comunicado y el documento que en realidad dieron a conocer ayer, cuando nosotros ayer planteábamos que esto estaba a punto de ocurrir y finalmente sucedió. Ante la sorpresa incluso del presidente y particularmente de Cristina Fernández de Kirchner, que le endilga la responsabilidad al presidente y no a sí mismo de que se le fracture su propio bloque, como bien decía Mariano Presapia. Ahora, esta postal es una postal creciente. Es Rodríguez Larreta haciendo su lanzamiento y planteando que no es desde las bandas, es decir, desde la grieta que se puede construir una Argentina nueva, ni un buen gobierno, hablándole a Patricia Bullrich y probablemente a Mauricio Macri. Es Vidal
con Macri el día del lanzamiento de Rodríguez Larreta, esta postal de los tres que hasta aquí confluyen. Hay un espíritu colectivo en Juntos por el Cambio. Gane quien gane, muchos acompañan. Ahora, cuidado, porque fruto de una PASO podría suceder que no se retenga el voto de todos los que elijan alguna de las tres opciones el día después. Y si se retiene el 70-80% estaría en la lógica histórica. Si se retiene menos del 50% es un problema, porque lo complementario se puede convertir en opuesto. Y por lo tanto puede ser repulsivo para muchos. Pero esto mismo del frente de Juntos por el Cambio se traduce en lo del Frente de Todos. Porque si el kirchnerismo no logra un frente electoral potente, como siempre el peronismo ganó las elecciones en Argentina por otra parte, la fragmentación puede llevar también a que quien acompañe una opción cercana a Cristina Fernández de Kirchner no valide una opción lejana, o viceversa. Si hubiera una PASO, una imaginaria interna, entre, qué sé yo, Guado de Pedro y Massa, si no fueran fórmula, o algún gobernador y Cristina Fernández de Kirchner si decidiera jugar, o alguien que Cristina termine ungiendo y alguien que el peronismo termine poniéndole como sparring o como competidor, no importa. A todo esto hay que sumar Milei, que finalmente fue a una elección hace un año y medio atrás con Esper y que ya no comulgan. Un Esper que está cerca de Juntos por el Cambio y un Milei que terminó absorbiendo los legisladores de Esper en la provincia de Buenos Aires. Milei que tiene enormes problemas en el Armado Nacional, enormes problemas, enormes, y que mañana va a estar en la provincia de Chubut levantándole la mano a uno que es el actual intendente y que fue durante un año vicegobernador de Beretinlec entre 2014 y 2015. Todo esto mañana en Bariloche. O la izquierda, que tiene por primera vez 2 o 3 candidatos a presidente que van a ir otra vez a una PASO, que está altamente atomizada, fragmentada, que marchan juntos pero que después no comulgan, no tienen una propuesta identitaria única. Y también van a validar con la fragmentación otra vez quién comanda y no necesariamente quien pierda acompañe. Que es un fenómeno que empieza crecientemente a verse. Y en esa atomización, la idea de los puentes, de tejer acuerdos, de buscar consensos, se torna cada vez más compleja. Cada vez más compleja. Y eso paraliza. Paraliza las leyes, pero paraliza las gestiones. Porque esas mismas internas están dentro de los propios equipos de gobierno. Le pasa a Rodríguez Larreta en la ciudad, con Jorge Macri, que dice, Patricia Bullrich es mi candidato, pero también le está pasando, entre otros, y eso no quiere decir que paralice la gestión en sí, pero al gobierno nacional, más que harto evidente, donde Guado de Pedro ni siquiera comunica la agenda con el presidente de la Nación, o Sergio Massa hace su propio juego, y donde cada uno atiende su metro cuadrado y su cuota parte de poder con un Alberto que aparece así, casi aislado, en una cadena nacional donde además no emite anuncios, casi como para decir acá estoy. Así que en estas circunstancias es que está discutiéndose el arranque de una campaña electoral que nos va a depositar en un recambio de poder probablemente, o al menos de nombres, quizás también de partidos, probablemente, pero no necesariamente de sistema. Y eso es lo que habrá que ver. Y el tercer eje cortito, lo dejo casi como una pincelada de cara a la visita de Fátima probablemente mañana. Este es un caso que en España hoy es el caso de mayor difusión y donde la gente más habla. Es el caso de Susana. Esta es la imagen. Susana hoy tiene 24 años y está arrepentida reclamándole a Sanidad Pública en España 314.000 euros porque la Susana de 18 años, si es que tenemos esa placa, la Susana de 18 años quería efectivamente despojarse de los atributos femeninos. Por lo tanto, se sometió a intervenciones quirúrgicas que le sacaron el útero, los ovarios, se operó los pechos. Esa Susana fue a la justicia 6 años después diciendo: no me dieron la suficiente información, yo tenía dudas, pero nadie me advirtió y ahora quiero volver a ser Susana y no puedo. Y por eso pido un resarcimiento. Hay todo un debate en la sanidad pública respecto a eso. Y cómo se llega a esa decisión que tiene que ser harto consciente. Y se puso en evidencia, porque a partir del caso Susana, insisto,
empiezan a aparecer otros, incluso en sentido inverso. Me parece todo un tema, definitivamente, en esa España que anticipó lo que ya ocurre, sucede y se legisló aquí en la Argentina.